Y es que casi con lágrimas en los ojos, el subsecretario de Salud, López-Gatell, anuncia que México está teniendo una buena respuesta ante esta pandemia. 60% menor a lo que hubiera sido si no se hubieran hecho las medidas de mitigación. Eso sí me tomó desprevenido, no me lo esperaba. Yo tenía un escenario menos optimista. Y pues bien, mis queridos chartos, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Y es que casi con lágrimas en los ojos, el subsecretario de Salud, López-Gatell, anuncia que México está teniendo una buena respuesta ante esta pandemia. Pues hay una reducción de casi el 60% de lo que en realidad se esperaba o se pronosticaba. No quiere decir que la batalla ya está ganada y que tenemos que salir a las calles y ser irresponsables. No, el que pueda quedarse en su casa porque tiene la oportunidad de trabajar desde ahí, excelente. Quien tenga que salir a trabajar porque no puede quedarse desde casa, que siga manteniendo, bueno, pues las condiciones de sana distancia, así como también cubrebocas y tener los debidos cuidados higiénicos, como estarse lavando las manos. Pues la realidad es que México ha venido haciendo un buen trabajo, aunque es verdad, en la Ciudad de México ya se empezó a ver los primeros hospitales saturados, podría decirse. Hemos visto casos en redes sociales. La realidad es que no es bueno comparar, como lo menciona el presidente Andrés Manuel, pero ha habido países que les fue peor y México de una forma u otra lo ha estado logrando contener, así como también en América Latina el golpe no ha sido tan brutal como fue en Europa o en Asia. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y agárrate con lo que te voy a platicar. Primero, antes de iniciar, me gustaría hacer un conteo de lo que hemos venido platicando este fin de semana para entender la trascendencia de todo esto y que si realmente nos proponemos los mexicanos hacer las cosas correctas, ser responsables por nuestra propia decisión, sin la necesidad de tener un estado coercitivo que nos esté obligando, sino que uno, por su conciencia, por sus propios méritos, por el hecho de querer mejorar, nos estamos absteniendo de hacer ciertas actividades, es lo que está generando salir adelante y que otros países nos comiencen a ver como un ejemplo, porque antes esto no sucedía. Y dice así: Francia, Dinamarca y Polonia replican políticas de López Obrador, no ayudarán a empresas que no pagan. Aquí tenemos como un ejemplo número uno que lo que está haciendo actualmente está bien, comparándonos con países no de tercer mundo, sino países de primer mundo, donde replican la estrategia. Vemos que no nos estamos perdiendo. Vemos que las propuestas de López Obrador no son descabelladas y no son de otro mundo, sino que es algo sensato y acorde. Luego aquí tenemos también que Suecia está aplicando la misma estrategia que México, no hacer una cuarentena obligatoria o coercitiva, mejor dicho, sino hacer una invitación y bueno, pues restringirle actividades a ciertas empresas con el objetivo de que la gente no tenga dónde ir en las calles y bueno, pues no le quede otra más que quedarse en sus casas, pero de forma voluntaria. Pues bien, ese es otro evento que les quería presentar de que se están haciendo las cosas bien. Dos sucesos en el extranjero donde México es ejemplo. Y ahora lo siguiente: Gatell se dice sorprendido por impacto que se ha generado con las medidas de mitigación y que se está logrando aplanar la curva. Ojo, no quiere decir que ya hay que sacar la matraca y vámonos de fiesta y de pachanga, no. Quiere decir que lo que se estimaba que iba a ser lo peor no está llegando a ese punto. Sí hay víctimas, sí hay personas que han fallecido, pero no a tal grado como lo que se esperaba, ¿no? Entonces me gustaría mostrarles este video. También me gustaría que observáramos los gestos de López-Gatell, el subsecretario de Salud, para darnos cuenta que no ha sido fácil, que han sido los funcionarios, bueno, pues que el presidente se ha traído como hormiguita para arriba y para abajo porque es esencial, así como también al secretario de Salud, y que el hecho de ver que no se disparó o no se ha disparado todavía como se planeaba es muy bueno. Ojo, todavía nos falta librarla hasta el 10 de mayo y si el 10 de mayo, el Día de las Madres, la libramos y no pasa a mayores, prácticamente le habremos ganado la batalla a esta pandemia. Vamos a escuchar el video a continuación y dice lo siguiente: Esperaba tener un efecto tan grande de la mitigación. Cuando vimos los modelos matemáticos, mi primera reacción fue: debe haber un error. En cuanto a que la curva epidémica observada y la proyección ya para el periodo posterior a las intervenciones de sana distancia, la jornada, es impresionantemente menor. No tengo el dato ahora,
y además varía entre modelos, pero gruesamente es como el 40% de lo que se esperaba que iba a ocurrir. Por las medidas de mitigación. Es la única razón que pudiera haber que algo que depende del comportamiento masivo se haya reducido. 60% menor a lo que hubiera sido si no se hubieran hecho las medidas de mitigación. Eso sí me tomó desprevenido, no me lo esperaba. Yo tenía un escenario menos optimista. Cuando vimos el primer modelo, yo dije, a ver, contrástenlo con lo que están haciendo los otros 7 grupos. Los otros 7 grupos tenían unas medidas más o menos parecidas, en promedio eran reducción del 60%, y eso me ha sorprendido. No quiero quedarme tranquilo. Yo siempre pienso de más y no de menos. Por ejemplo, la preparación hospitalaria, todo este tema de cuántos ventiladores, cuántas camas, tal, yo me he mantenido en la expectativa de como si no hubiera intervenciones. Entonces, pues bien, esa fue una parte, creo que es bueno. Esto también motiva al pueblo mexicano a seguir adelante. Dice, no tenía previsto un escenario tan optimista. Estamos 60% abajo del escenario que realmente tenía previsto. Y es bueno en este caso a veces imaginarse lo peor, buscar alternativas en caso de que se llegara a lo peor, porque así, si no se llega a lo peor, bueno, pues ya se tiene contemplado más o menos el parámetro al que se llega. Entonces creo que es bueno esta parte por parte de López-Gatell que ha funcionado. Entonces tenemos número 1 que el tema de no apoyar a empresas que adeudan es la primera acción que comenzaron a copiar otros países de la actual administración. Número 2, comparte Suecia el movimiento del gobierno mexicano de que no sea una cuarentena coercitiva, que el gobierno no te sancione, que el gobierno no te multe. Bueno, a menos de que sí estés contagiado y que seas irresponsable, y es otra parte, pero que no te castigue por ir a trabajar o por seguir con tus actividades en caso de que no te puedas quedar en casa. ¿Cuál sería el tercer ejemplo de que lo estamos haciendo bien? Bueno, pues justamente publicamos un video el día de hoy en el Charro Político, a mi cara, donde, bueno, pues les platicaba que la actividad que realizó el equipo de salud con el tema de su zona de distancia ha sido tan bueno y ha ayudado tanto a los mexicanos, como lo escuchamos con el tema de la mitigación y el movimiento de la población, que bueno, pues Disney, una empresa de las más importantes de Estados Unidos, contactó al gobierno mexicano para pedirle el derecho de poder sacar a esta monita, también todos los videos que se hicieron con esta monita, así como también los videos del subsecretario, para comenzarlos a publicar en canales de Estados Unidos. Pues les parece una estrategia muy buena para concientizar de una forma amable, de una forma dinámica y simbólica, así como también para los menores de edad. Entonces vemos que lo estamos haciendo de forma dentro de lo que cabe bien. Podemos hacerlo mejor, claro que sí. Si tuviéramos un nivel de salud todavía más equipado, no, pues olvídense, otra cosa sería. Entonces vemos que sí es importante ir mejorando, ir invirtiéndole más a la salud. Pero bueno, pues aquí te quiero presentar otro video por parte de la OMS, donde nos platica lo que efectivamente ha venido mencionando México, el tema de las pruebas rápidas. Hacer pruebas nada más porque sí a cualquier persona no funciona y no sirve, y avalan lo que ha venido respaldando el subsecretario de Salud. Vamos a ver el video. Ver con el tema de las pruebas y la capacidad de detección de México, si hay muchas pruebas, si hay pocas pruebas, ¿cómo lo ven en la OMS? Doctor. Sí, muchas gracias. Tenemos junto a nosotros al experto regional de laboratorios de la OPS OMS, el doctor Gabastú, así que en esa específica le voy a pedir a él que responda. Muchas gracias. Es un tema sensible y que ha sido debatido mucho y también objeto a polémica. Entonces, las consideraciones generales: uno, las únicas pruebas validadas para el diagnóstico del nuevo coronavirus son las pruebas moleculares, y desde un inicio este país las implementó en el INDRE de México, capacitó a los laboratorios estatales, y en total se ha capacitado un número de 92 laboratorios en el país. 92 es enorme, no creo que haya antecedentes en la región. Y estos laboratorios capacitados incluyen no solo los laboratorios estatales, sino los
laboratorios de grandes hospitales especializados que tienen su laboratorio y reciben casos COVID, también los laboratorios del IMSS, del ISSSTE, Pemex, de Sedena y de CEMAR, pero no se limitó al sector público la capacitación, sino también 35 laboratorios de grandes cadenas internacionales y o nacionales de laboratorio han sido capacitados. En otras palabras, se ha ampliado la capacidad de diagnóstico y de respuesta del país. Lo que ha sucedido es que hubo un movimiento para la promoción de pruebas que se llaman erróneamente rápidas, serológicas, que lamentablemente no tienen la sensibilidad suficiente. Pues bien, entonces aquí número 1 respalda lo que ha venido haciendo el gobierno de México, no a las pruebas rápidas. Y bueno, pues esperemos, ya que estamos hablando de este tema, que el gobernador del estado de Jalisco no tome en saco roto revisar de vez en cuando el charro político, un medio pues jalisciense también, ¿no? Y bueno, pues aprenda que realmente no es por hacer pruebas y pruebas y pruebas, sino que las pruebas que se hagan se realicen de forma correcta y que puedan ayudar a contrarrestar esta situación. Entonces, también aquí le dejamos este mensajito al gobernador de Jalisco, a ver si se le pega tan siquiera algo. Pues bien, con eso concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy Juan Carlos Solano para el Charro Político. No te olvides compartir este video y estamos a nada de llegar a los 900,000. Si todavía no estás suscrito, bueno, pues ¿qué estás esperando para que podamos llegar al 1,000,000 de seguidores? Yo soy Juan Carlos y nos vemos hasta la próxima.